Queridos hermanos y hermanas, me alegra un montón verles. Bueno, con el favor de Dios hemos podido llegar a la última semana de esta cursada. Increíblemente, de alguna u otra manera, hemos dado un recorrido, no sé, seguramente paso acelerado, pero creo que sustancioso en el hecho de ir conociendo mucho más parte de los 66 libros de la Biblia que nosotros consideramos palabra de Dios y que hemos podido, más allá de teologizar y conceptualizar lo que pueda consagrar un libro que se tardó muchos años en escribirse y que ha perdurado durante más siglos, es el hecho de movernos siempre a adorar a aquel que la palabra revela, que cada día nosotros podamos rendirnos a aquel que, que es clemente, misericordioso, paciente, bondadoso y fiel, que hace misericordia a millares de los que le aman y que su amor es mucho más que las 4 generaciones donde su castigo puede ser. Ojalá y podamos siempre ir descubriendo a este Dios que se hace presente ahora en el ser más maravilloso que la tierra ha conocido cuando sus pies pisaron este suelo, donde él en alguna ocasión le dijo a su discípulo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hemos ido abarcando las palabras de Jesús, los dichos, y más bien, hermanos, este ha sido más un trabajo de pararnos del lado de los autores, ¿no? Creo que el trabajo no queda concluido, porque pienso que cada estudiante no solo tiene que pararse o sentarse junto al autor bíblico para escuchar su respiración, sino más bien creo que el gran desafío que tenemos es que a través de estos testimonios escritos podamos conocer al verbo que se hizo carne, que podamos nosotros, como dijo Mateo, del cual los profetas hablaron, ¿no es cierto? De los cuales los profetas dijeron y que se cumplió en la persona de Jesús. Como lo dijo Marcos, poder vibrar y sentir y vivir y respirar el evangelio en su máxima expresión. Y como lo vemos, lo vamos a ver en Lucas, ¿no? Como alguien sumamente cercano a nuestra realidad. Lucas nos presentará, queridos hermanos y hermanas, una figura de Jesús diferente a la que nos presentó Mateo, diferente a la que nos presentó Marcos, y Lucas será magistralmente correcto al poder presentar a Jesús eh, con una eh, relación ah, íntima, cercana, afectiva al ser humano. Bueno, vamos a iniciar la clase, hermanos. Vamos a aprovechar, vamos a iniciar. Al final, si hay algunas preguntas, las podemos resolver. Esta clase vamos a abarcar Lucas y la siguiente clase, la primera hora, vamos a abarcar Lucas y al final haremos unas conclusiones, veremos un poco los razonamientos del famoso documento Q y ahí con eso cerraremos la cursada Dios mediante. Bueno, voy a compartir la pantalla para que iniciemos nuestro recorrido. Yo sé que ustedes van a decir, usted siempre dice lo mismo. Y sí, la verdad que sí, siempre digo lo mismo. Cuando estoy con Marcos, digo, el mejor evangelio es Marcos. Cuando estoy con Mateo, digo, wow, nada como Mateo. Y ahora que estoy con Lucas, digo, vamos a entrar a un excelente evangelio. Bueno, es solo para decir que todo es palabra de Dios. Bueno, entonces, Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Bien. ¿Qué vamos a ver? Voy a tratar, sé que al igual que los otros evangelios, voy a dar abundante información, diríamos, de lo que encierra este tercer evangelio en el orden en el que se encuentra en las listas canónicas. Pero creo que es fundamental en la medida en que tenemos más información de los textos sagrados y sobre todo en las personas que se vieron involucradas en la elaboración del mismo.
creo que nos permite tener mucho mayor apoyo para poder entender que la Biblia no se lee como una receta de cocina, ¿no? Que se lee rapidísimo, que se sigue al pie de la letra y que bueno, a veces pues es frío, aunque el resultado es lindo, pero ver una receta de cocina pues no te dice mucho, ¿no? Sino más bien es ir descubriendo, probando, abriendo, tocando, investigando, escarbando, reflexionando, preguntando, ¿no? Y eso hace maravilloso, jamás apartándonos del Espíritu de Dios que ha inspirado al autor, pero sí iluminados por el Espíritu Santo para interpretar. ¿Qué vamos a hablar de Lucas en esta clase, hermanos? Tienen ustedes una tarea que les dejé, la vamos a ocupar dentro de un ratito. Ajá, la vamos a ocupar dentro de un ratito. Bien, el autor. Como ustedes saben, hermanos, siempre es interesante poder identificar quién tuvo ese llamado, esa intención, ese interés de poder poner por escrito un texto que, como hemos entendido, hermanos, parece ser, no podemos decirlo con mucha seguridad, pero parece ser que tampoco tuvo mucha intención de creer que el escrito que él estaba realizando, elaborando, se iba a convertir en algún momento en texto sagrado, ¿no? Creo que eso le correspondía solo al Espíritu Santo de Dios. Entonces, el hecho de poder acercarnos a la figura de carne y hueso de cada uno de estos escritos, no solo de los evangelios, sino de todos los textos sagrados, pues la verdad que siempre va a despertar un genuino y un profundo interés y sobre todo respeto ante los autores bíblicos. Y en el caso del evangelio, del tercer evangelio, pues no es la diferencia. Hay abundante evidencia externa o lo que hemos llamado evidencia extrabíblica que nos da a nosotros a entender, hermanos, en la época posapostólica, después de que la primera generación de testigos oculares había muerto, reconocieron este evangelio y lo reconocieron de manos de una persona que se llamaba Lucas. Y entonces hay evidencia que señala a Lucas como el autor de este evangelio, pero debemos saber, hermanos, que al principio, en la génesis del mismo, pues no sabemos porque tampoco hay. A diferencia de Marcos y de Mateo y de Juan, lo único que sabemos de Lucas es el remitente, no el remisario. El remitente es un personaje, algunos autores lo han calificado como un personaje simbólico, algunos lo han catalogado como un personaje histórico llamado Teófilo. Pero de ahí en fuera no tenemos el remisario, es decir, no hay una indicación dentro del Evangelio que diga yo, Lucas, como si lo hará Pablo, por ejemplo, ¿no? Pablo sí escribiera alguna de sus cartas diciendo yo he escrito esta carta de mi puño y letra, diríamos. Por lo tanto, el tercer Evangelio también es anónimo en cuanto a las primeras copias que empezaron a circular, evidentemente el original y las copias subsiguientes empezaron a circular, pues sin una referencia al autor. Ajá. Así es que vamos a tener que apelar un poquitito a la evidencia interna y a la evidencia externa de la información que tenemos sobre este autor. Lucas, queridos hermanos, Lucas planeó, porque así lo ha reconocido los estudiosos bíblicos, Lucas planeó una obra en dos partes. Una obra en dos partes. Es un doble escrito que, como vamos a ver en las peculiaridades del Evangelio, tendrá un orden. Un orden. Y como dije, el remitente a quien se dirigirá esta carta o evangelio será a un personaje llamado Teófilo. Y por medio de él, a los creyentes y amigos gentiles.
principalmente de habla griega, porque como vamos a ver, al parecer, este Lucas, del cual está la evidencia externa de la autoría, era griego, era de origen griego. Entonces, al parecer, ¿no? La comunidad a la que escribe Marcos era una comunidad en Roma, la comunidad a la que escribe Mateo era una comunidad judeocristiana, y Lucas se dirigirá hacia una comunidad eminentemente de habla griega. ¿Por qué dijimos que Teófilo pudiese ser como un simbolismo? No, bueno, déjenme decirlo ahora porque si no, capaz después, entre tanto, se me va a olvidar porque creo que eso no lo anoté en las diapositivas. Teófilo, hermanos, si es un personaje histórico, ¿no? Si es un personaje de carne y hueso, bueno, debió haber sido, eso sí lo vamos a ver posteriormente, una persona muy influyente, con mucha plata, porque ustedes saben que para transcribir un evangelio tan largo como el de Lucas, pues se necesitaba mucha plata. No era fácilmente adquirir una copia de cualquier texto sagrado. Era mucha plata. Pero si Teófilo no se considerase un personaje histórico y Lucas hubiera planteado un personaje simbólico, si el nombre encerrara un simbolismo, no sería descabellada la idea de, de sentar la presunción de que Teófilo haya sido un personaje ficticio o simbólico. Teófilo está compuesto, si ustedes son un tanto curiosos, está compuesto por dos palabras, teos y filos. Teos y filos. Se dividiría en esas dos palabras. Teos significaría Dios, ¿no? Y filos significaría amistad, fraternidad, algo que es filial, ¿no? Fraterno, más como amigo. Entonces, el nombre en sí mismo significaría amigo de Dios. Si esto fuera así, hermanos, vuelvo a repetir, no sería absolutamente descabellada ni inaceptable una postura de esta naturaleza, porque eso es lo que Lucas va a representar en todo su evangelio. Lucas se va a encargar de representar a Jesús como amigo de Dios hacia la humanidad. Es un amigo, es un compañero, es alguien muy cercano al ser humano, a la humanidad y sobre todo al desvalido. Entonces, cualquiera que sea la postura, hermanos, que encontrásemos sobre esto, ¿no? En ambos casos sería altamente significativo el remitente al cual Lucas, ¿no? Va a hacer que por medio de él sus amigos gentiles pudiesen conocer los principios del cristianismo. Esta base, hermanos, del Evangelio es muy importante, porque el Evangelio vendrá asociado con el advenimiento del Hijo de Dios en primer término. Con eso abrirá Lucas. Lucas en esta obra, que es una obra completa, en un principio se cree, hermanos, que era una obra única, Lucas y Hechos de los Apóstoles, y que después en algún momento alguien lo dividió por algunas razones que podemos platicar posteriormente, ¿no? Pero fíjense cómo la obertura que tienen estos dos libros, ahora ya dos, diríamos Lucas y Hechos, diríamos que el primero abriría con el advenimiento del nacimiento del Hijo de Dios, con un gran poder, con grandes señales en el cielo, ángeles que cantan, pastores que reciben la noticia, etcétera, ¿no? Y fíjense cómo iniciará el segundo libro de Lucas, Hechos de los Apóstoles, con el advenimiento de Pentecostés, el descenso, la venida del Espíritu Santo.
fíjense cómo ahora a ustedes les empieza o les debería empezar a encontrar sentido por qué Lucas habla mucho del Espíritu Santo. El Evangelio. Y entonces vamos a ver que en el primer libro, que es Lucas, era importante que Jesús viniera para cumplir su palabra o cumplir su ministerio, y Hechos de los Apóstoles vendría a ser ese complemento, ¿no? Esa extensión de la obra de Cristo. Ahora en la iglesia, ¿no? En la iglesia. Entonces, la primera parte es el Evangelio, como ya hemos dicho abundantemente en esta cátedra. Y la segunda vendrían a ser los hechos que los apóstoles van a realizar bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque los hechos que harán los apóstoles, los actos que harán los apóstoles, no será bajo la influencia personal o bajo su propia interés, sino vendrá bajo la influencia, la dirección, la unción del Espíritu Santo. Espíritu Santo que está sumamente presente en el Evangelio. Por eso es maravilloso el libro. Porque es un libro donde el Espíritu se mueve de una manera libre, de una manera poderosa. Lucas, hermanos, también conociendo tal vez no tanto como Mateo el Antiguo Testamento, seguramente había reconocido el texto de Génesis donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre el caos, sobre el abismo. Y eso es lo que va a hacer Lucas en todo su evangelio. Ya lo vamos a platicar ahora. Entonces, ¿qué evidencia externa tenemos, hermanos, de atribuirle a un personaje histórico de carne y hueso llamado Lucas? Bien, tenemos 3 testimonios. El primero de ellos, hermanos, fue un escrito que circuló a finales del primer siglo, principios del segundo, que se llamaba Los Prólogos Antimarcionistas. Así se llamaba el libro. Esta forma que tenían los padres de la iglesia de defender la fe cristiana que en ese momento estaba iniciando, era porque se habían inmiscuido varias herejías dentro del seno de la iglesia. Y entonces a mediados del siglo segundo, para ser más preciso, ¿no? Finales del primero, casi principios del segundo, hubo una postura de una persona que se llamó Marción. Ustedes lo recordarán perfectamente bien. La famosa herejía marcionista, en donde Marción sienta las bases, diríamos, en una postura muy positiva, sienta las bases de empezar a crear el primer canon bíblico, qué libros sí deberían considerarse inspirados y qué libros no. El problema es que Marción anuló completamente el Antiguo Testamento, porque decía que el Antiguo Testamento representaba o daba a conocer a un Dios cruel, perverso, vengativo, sediento de sangre. Entonces, él no concebía a un Dios así. Entonces, de tajo dijo, ninguno de esos libros es inspirado, y los evangelios tampoco, ¿no es cierto? Dejó el evangelio de Lucas, pero lo dejó todo recortado, sacando todo aquello que olía al Antiguo Testamento, igual que algunas cartas de Pablo. Bueno, esta herejía que empieza a llevarse a cabo en el segundo siglo de la era cristiana, propició, ¿no?, que se escribieron unos prólogos, unos apartados, una escritura, diríamos, que quisieron afirmar la posición de 500 fieles en cuanto a los escritos novotestamentarios admitidos como autoritativos, es decir, que hubo una postura de la iglesia para fijar los criterios que se deberían observar al momento de saber qué libros eran inspirados o no.
Y entonces en uno de esos prólogos hay un párrafo que dice lo siguiente. Dice, Lucas era sirio, oriundo de Antioquía, médico de profesión y discípulo de los apóstoles. Y sigue diciendo este prólogo. Así que, después de la redacción de 2 evangelios, y aclara el prólogo antimarcionista, el de Mateo en Judea y el de Marcos en Italia, y hay como que una contradicción, porque algunos pensaban que era en Antioquía, pero otros lo ponen en Roma, en Italia, ¿no? Lucas, dice este prólogo, escribió este evangelio en Acaya por inspiración del Espíritu Santo. Bueno, entonces estamos ante la presencia de un testimonio escrito que nos empieza a dar luz en relación de cómo consideraban las primeras comunidades cristianas del primero y segundo siglo en relación al autor del evangelio. Esta es la primera, ¿no? Los prólogos antimarcionistas, que nos empiezan a hablar de Mateo, nos dicen de dónde era, cuál era su profesión, esto va a ser muy importante, ajá, y lo va a relacionar mucho con los apóstoles, aunque sabemos que Lucas tendrá mucho mayor contacto con uno de ellos, que es Pablo. Bien, ¿qué otra evidencia encontramos extrabíblica o externa de que Lucas fue el autor de este evangelio? Bueno, perdón, siguiendo con los prólogos antimarcionistas, dice lo siguiente. El autor anónimo de los prólogos, no sabemos quién los escribió, añade más información interesante sobre los propósitos de Lucas al redactar el tercer evangelio. Y entonces, este prólogo antimarcionista se basa en lo que dice el capítulo 1, versículo 14 de Lucas, y dice que señala su intento de contrarrestar fábulas judías, ¿no? Por una parte, imaginaciones heréticas, heréticas y vanas por la otra. Ya hemos notado que el detalle de esos testimonios del siglo segundo no ha de tomarse con una rigurosidad histórica, pero las líneas generales son de confianza y empiezan a establecer las bases o empiezan a sentarse las bases que plantean, ¿no?, el alejamiento de la duda sobre la paternidad literaria, en este caso del tercer evangelio, a mediados del siglo segundo, y ya para esas fechas, entonces, las comunidades cristianas establecían este concepto. Perdónenme, hermanos, no es 1:14 de Lucas, ¿no? Y tampoco son eróticas, sino heréticas las imaginaciones. Es 1:4, perdónenme, ahí se me fue el dedo, por favor, yo lo voy a corregir ahora que saque yo la presentación, pero es 1:4, donde dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Es decir, que Lucas quiere sacar del entorno, ¿no es cierto?, todo lo que tenga que ver con fábulas judías que alejaban básicamente la concepción de Jesús como el Hijo de Dios, y a todas estas imaginaciones planteadas en herejías, ¿no?, que desdibujaban la divinidad y la obra de Jesús. Bueno, entonces, este testimonio de los prólogos antimarcionistas nos ayuda un poquitito a conocer, aun cuando sabemos que no nos atenemos a la rigurosa historicidad de esto, pero sí se puede ya percibir o vislumbrar una línea sobre la cual los primeros cristianos tenían en cuanto a la paternidad del evangelio.
Otra evidencia que tenemos, la segunda evidencia que tenemos, hermanos, es el fragmento de Muratori. Ajá. Que el fragmento muratoriano, ya sabemos eso, ya lo vimos, hermanos, en la clase de la historia de la Biblia, que fue, se le puso así porque fue Federico Muratori el que descubrió esto, ¿no es cierto? Que tiene que ver con una lista mucho más extensa de los libros que ya para esas fechas se empezaron a considerar canónicos. Y entonces, este fragmento de Muratori comienza con el tercer evangelio en la lista de libros canónicos y va a nombrar a Lucas como su autor, como su autor. O sea, ya también para estas fechas, el listado que empezaban a hacer las iglesias cristianas del primero y segundo siglo, empezaron a reconocer a Lucas como autor del tercer evangelio, mismo que fue, en este caso, redactado en Roma. El fragmento representa la opinión oficial de las iglesias durante la última mitad del siglo segundo, ¿no? Ya 180, 190 aproximadamente, encontramos ya mucho más firme, ¿no? La idea de que el tercer evangelio ha sido escrito por Lucas. Aún no sabemos cuál Lucas, ¿no? Solamente sabemos que es Lucas, médico de profesión, oriundo. Tengo más trabada la lengua hoy, hermanos y hermanas, que va que les cuento. Bueno, de Antioquía, etcétera. Pero estamos viendo que ya las primeras comunidades cristianas establecen como autor a un tal Lucas. ¿Okay? Y tenemos también el testimonio de un padre de la iglesia llamado Irineo. Y como en el caso de los otros evangelios, el testimonio de Irineo, porque Irineo da testimonio no solo de Lucas, sino también Marcos y Mateo. Irineo es una destacada figura de la iglesia hacia el final del siglo segundo. Se cree que Irineo fue discípulo de Policarpo y se cree que Policarpo había sido discípulo muy cercano al apóstol Juan. Entonces, Irineo tuvo, si de confirmarse esta relación estrecha que tiene con Policarpo, pues de primera mano mucha información, ¿no? Que tenía que ver con el Señor Jesucristo, con su ministerio y demás. Porque Policarpo, al ser discípulo de Juan, evidentemente bebió toda la teología de Juan y todas sus historias y demás. Y bueno, Policarpo pudo bien habérselas pasado a Irineo. Y bueno, el testimonio de Irineo es de gran importancia. Por lo tanto, la solvencia moral y espiritual de Irineo, como su alcance indirecto con la edad apostólica, nos da a entender que el testimonio de él es realmente digno de considerarse y de establecerse como cierto. Y entonces él en su libro, el libro que escribe Irineo contra herejías, que así se llama el libro, hace referencia frecuente al tercer evangelio y no duda bajo ninguna circunstancia de colocar a Lucas como su autor. Bueno, hermanos, entonces tenemos como evidencias externas estas tres fuentes, ¿no? Los prólogos antimarcionistas, el fragmento muratoriano, ¿no? La primera lista canónica que tenemos en donde se dice que Lucas era el autor del tercer evangelio, y tenemos a Irineo que en su libro, ¿no? Establece a Lucas como el autor del evangelio, ¿no? Bueno, hasta ahí tendríamos la base de la evidencia externa de lo que tiene que ver con el evangelio. Ahora, ¿de dónde sacamos entonces? ¿Cómo podemos ya identificar con mayor claridad a qué Lucas se estaban refiriendo? Y bueno, para eso tenemos que echar mano de la evidencia interna
que nos va a plantear a nosotros cuál es la evidencia que el texto sagrado nos da de este personaje. Y entonces vamos a ver algunas referencias biográficas que aparecen en el libro, perdón, en la Biblia sobre este personaje llamado Lucas. Bien, lo primero que encontramos, porque el mismo texto sagrado nos lo plantea, más allá de lo que nos haya dicho los prólogos marcionistas, Lucas se presenta como un personaje gentil, muy culto, principalmente por su profesión, por ser médico. La medicina, hermanos, en la cultura griega era altamente valorada, y evidentemente con un gran conocimiento de todo lo que tenía que ver con la sanidad de enfermedades, ¿no? Como hoy un médico conoce un montón de cosas, sucedía lo mismo entonces en Grecia, la Grecia antigua, ¿no? La Grecia de Jesús. Y bueno, esto nos coloca entonces ante un personaje que no era pescador, ¿no? Que no era recaudador de impuestos, sino más bien a un personaje con una alta cultura. Y hablando un poco de esto, hermanos, debemos recordar lo que dijimos anteriormente, que en los prólogos marcionistas decían que Lucas era sirio, oriundo, hace rato no sé ni qué dije, pero es oriundo de Antioquía y médico, además de ser discípulo de los apóstoles, ¿no? Eso ya lo vimos. Lo más probable, dicen los estudiosos, es que se contara entre los primeros convertidos de la hermosa obra entre los gentiles en Antioquía, llevada a cabo por los varones cipriotas y sirenenses. Ustedes van a leer la historia, hermanos, en Hechos 11, 20, 24, sabrán que la primera gran comunidad cristiana de la cual nos hablan los Hechos tiene que ver con Antioquía. Antioquía es fundada por estos personajes de descendencia, ¿no? De Chipre y de Cirene. Y entonces el mismo evangelio dará cuenta de que estos personajes que no sabemos quiénes son, no tenemos el nombre de quienes fundan, diríamos, si se puede llamar de esa manera, de quienes fundan la gran iglesia de Antioquía, que será considerada muy fuerte, al igual que la iglesia de Jerusalén. Es allí donde la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé para que vaya a confirmar la obra que se está dando allí, propiciada por los ciprios y por los sirenenses, ¿no? Y que cuando llega Bernabé y ve la obra y ve que está creciendo, ¿no? En una ciudad muy idólatra, una ciudad densamente poblada en muy reducido espacio geográfico, que adoraban a Diana, etcétera. Bernabé va en busca de Saulo y le pide que vengan para que lleven a cabo la obra. Dice que, si no mal recuerdo, el testimonio bíblico dice que estuvieron más de un año convirtiendo y confirmando la fe de los cristianos. Entonces dicen que es muy probable que Lucas, hermanos, si damos crédito a los prólogos antimarcionistas que nos dijeron que era nacido en Antioquía, bueno, es altamente probable que Lucas haya convertido por la predicación dada en esta ciudad, ¿no? La calidad de sus escritos, hermanos y hermanas, es muy alta, es maravillosa, ¿no? La forma en que él relata los hechos con una precisión y una economía histórica es digno de resaltar. Porque aun cuando los relatos contienen economía histórica, y cuando me hablo de economía histórica, hermanos, quiero decirles que se trata de que a veces hay relatos que uno quisiera conocer muchas más cosas del relato, ¿no?
muchas más circunstancias, datos, días, fechas, momentos, lugares, reacciones, etcétera. Pero a veces hay relatos que nos duran 2 renglones nada más y no tenemos más que eso, ¿no? Y en el caso de Lucas, hermanos, tiene una belleza magistral de redacción que aún haciendo una economía histórica de estos relatos, la forma en que los escribe, los redacta, la verdad es que es sumamente impresionante captar con mayor facilidad lo que él quiere transmitir a través de esas historias. Entonces, la calidad de sus escritos garantiza la cultura de un hombre que, además de ser médico, y ahora vamos a hablar un poco sobre esta profesión, era un gran escritor, artista en palabras, que es lo que les decía, ¿no? Realmente él construye varios de los relatos con una belleza, con una magistralidad impresionante, ¿no? Y solo para poner un ejemplo, digo, para mencionar algo, me encantan la redacción de los cantos de María, de Zacarías, de Simeón, ¿no? Me gustan, me encantan cómo están escritos, ¿no? Una redacción maravillosa, ¿no? Profunda, que describe situaciones y circunstancias que lo resume en un canto maravilloso, ¿no? En fin, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y qué decir, no? ¿Qué decir de la famosa parábola del hijo pródigo, escrita por Lucas? Solo él escribió, no ningún otro evangelista, que nos hace notar, o se hace notar, pues la belleza y la profundidad de sus escritos. Bueno, entonces, estamos ante la presencia de un hombre, hermanos, que su escrito está muy bien hecho, muy bien redactado, que tiene una altura de miras impresionante, ¿no? En cuanto a su orden, su cronología, sus conceptos teológicos, la apropiación que hace de la intención que él quiere transmitir a través de su evangelio, bueno, estamos ante la presencia de alguien que para su época evidentemente destacaba sobre la generalidad, ¿no? ¿Qué más sabemos de Lucas? Bueno, tenemos algunas referencias de él en las epístolas paulinas, principalmente, ¿no es cierto?, que hablan sobre él. Y entonces nos vamos a encontrar que Lucas era mucho más que un mero historiador. Lucas, hermanos, al igual que Mateo, ¿no es cierto?, y que Marcos, no solamente se concretan a copiar o a transcribir, no se convierten en secretarios autómatas, ¿no? Donde ellos, bueno, lo que les dijo uno, lo escriben y ya está. Sí que pasa un proceso de crítica, de autoanálisis, de separación, de deliberadamente decidir qué material va a poner y qué material no va a poner, ¿no? Que eso es fundamental, eso ya lo expliqué en la clase anterior. Esto va en función de la intención que tiene el autor para escribir, ¿no? No todo está escrito en los evangelios, de Jesús hablando, ¿no? De todo lo que él dijo y lo que él hizo. No todo está escrito. Entonces, cada autor, en este caso Lucas, va a elegir ciertos pasajes, historias, palabras, milagros, en función de su propósito. Entonces, no solamente es un gran historiador, es un teólogo. Lucas va a plantear una verdad teológica sobre Jesús, ¿no? Entonces, vamos a ver que Lucas va a ser influenciado profundamente por la teología paulina, porque lo vamos a ver muy de cerca en muchos momentos junto al apóstol Pablo. Y por lo que se lee en el testimonio bíblico, Lucas era altamente apreciado entre las iglesias de las comunidades cristianas. Altamente apreciado. Era una figura, un líder muy respetado, seguramente ¿cómo se llama? Por estar junto a Pablo, pero también altamente apreciable, por su forma, su profesión, y como lo vamos a ver, hermanos, uno no puede no amar a Lucas después de leer su evangelio.
Si uno no puede dejar de asombrarse ante la urgencia del Evangelio de Marcos, si uno no puede dejar de asombrarse, hermanos, ante la enseñanza metódica que tiene Mateo para transmitir su Evangelio con esquemas del Antiguo Testamento, uno no puede no dejar de amar a Lucas, hermanos, después de leer su Evangelio, porque es un Evangelio tan tierno, que la verdad, híjoles, entiendo perfectamente por qué Lucas era amado en las iglesias, ¿no? Ojalá y cuando ustedes hicieron la tarea de buscar cuántas veces aparece el Espíritu y todo lo demás que les dejé, vuelvan a releer el Evangelio, y reléanlo a la luz de la información que voy a estar dando, ¿no? En esta clase. Y se van a dar cuenta por qué les digo que nosotros no podemos no dejar de amar a Lucas en su evangelio. Bueno, ¿cuál es el primer testimonio? El primer testimonio lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 14, y aquí encontramos lo que yo les decía, ¿no? Cómo existía la percepción de Lucas en las iglesias a las que Pablo fundó o a las iglesias a las que Pablo recorrió. Y en el versículo 14, no sé si hay algún micrófono abierto, no, perdóname, yo no lo puedo ver. Ya está, creo que sí había. Bien, encontramos el texto el testimonio que dice: os saluda Lucas, el médico amado. El médico amado. Bueno, entonces ya empezamos aquí a relacionar la información que nos daban los prólogos antimarcionistas respecto de la profesión que tenía Lucas. Pero parece ser que Pablo, con toda la intención del mundo, no solo pretende subrayar la profesión que tiene este personaje, sino más bien utiliza un adjetivo para que no quede duda de qué era lo que representaba Lucas para las iglesias cristianas. Y él dice, él es un amado, es un tipazo, diríamos, ¿no? Un tipazo. Vieron de esas personas que uno ama profundamente por su forma de ser, por sus conceptos, por lo que transmite, ¿no? Por su buena onda, porque siempre está ahí para ayudarnos, para tendernos la mano, etcétera, etcétera. Bueno, Lucas era eso para las iglesias del primer siglo. Y Pablo lo sabe muy bien y no tiene ningún empacho para decirles esto, ¿no? Lucas les manda saludos y ustedes saben que Lucas es amado, no solo por mí, sino por todas las iglesias. La segunda parte donde encontramos a Lucas en las epístolas paulinas es en la carta a Filemón, carta auténtica de Pablo, la de Filemón. Y ahí encontramos que dentro de sus colaboradores, que Pablo dice o manda saludos a Filemón. En el versículo 24 dice, el 23 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Y a todos estos personajes los llama mis colaboradores. Mis colaboradores. Seguramente Lucas tuvo mucha relación también con Marcos, ¿no? Se conocieron muy bien porque aparecen juntos. El autor del primer evangelio, ¿no? Es Marcos, que aparece junto. Entonces, me parece por este texto que encontramos una gran relación, una gran colaboración en estos autores o en estos personajes, que evidentemente, pues, a partir de ahí se apropian
de sus obras. Lucas conoce la obra de Marcos. No tiene problema por reconocer que lo que Marcos ha escrito es palabra de Dios o es la verdad, ¿no es cierto? Bueno, pero ahí encontramos a Lucas en Filemón. Otro testimonio le encontramos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 11, cuando ya al final se cree, ¿no? Al final de la vida de Pablo, en esta carta, en esta segunda carta a Timoteo, bueno, él habla que Demas lo ha desamparado siguiendo a este mundo, ¿no? Que por favor se apresure a venir. Hace Pablo en esta carta, en el capítulo 4, hace un descargo donde dice que, bueno, Demas lo desamparó, que se fue a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia. Después de dar referencia de para dónde se fueron todos, buenos y malos, añade esta, como si sonara a un reclamo, a un desaliento, ¿no? A un decir, bueno, todos se fueron, solo Lucas está conmigo. Esta referencia que vemos, hermanos, nos hace a nosotros notar la importancia que tenía Lucas para la vida de Pablo y el afecto que Pablo tenía hacia Lucas y el de Lucas hacia Pablo. Pablo hay un excelente libro, yo creo que se los voy a dejar a leer cuando cursemos las epístolas paulinas, pero hay un excelente libro, ojalá lo puedan conseguir, cómprenlo, quieren hacer una buena inversión. Hay un autor muy bueno que es Charles Swindoll, que tiene una serie de libros maravillosos, maravillosos. Y yo tuve la oportunidad de leer el libro que se llama Pablo, así Pablo de Tarso, así se llama el libro, de Charles Swindoll, Swindoll, Swindoll. Se los recomiendo, les recomiendo muchísimo ese libro. Es muy probable que lo consultemos en la cátedra que tengamos sobre cuando planteamos la figura de Pablo. Y ustedes van a encontrar ahí que él hace referencia mucho al amor que le tenía Lucas hacia Pablo, de Pablo hacia Lucas. Lucas siempre fue su médico de cabecera. Todos creen que Pablo padecía alguna enfermedad, de todo tipo. Hay interpretaciones para venta para arriba, pero la más plausible o la que más concuerdan mucho de los eruditos es que Pablo era muy ansioso. Pablo era un argentino con el estrés hacia arriba, que le provocaba muchas erupciones en la piel por el mismo estrés. Nos pasa a todos cuando todos estamos pasados de vuelta, la piel sufre los efectos del estrés y se empieza o sale salpullido o se crean heridas, etcétera. Entonces muchos creen que Pablo tenía ese tipo de situación en su piel y los ataques epilépticos formaron parte siempre de la interpretación del aguijón. Bueno, ya vamos a hablar sobre eso cuando lleguemos a Corintios. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que Lucas fue muy llamado para Pablo, muy, muy llamado. Fue muy llamado por Pablo. Y bueno, al ser su médico de cabecera, seguramente aprendieron muchas cosas, no solo de la fe, sino de la salud y demás. Así es que Lucas fue alguien muy importante. ¿Por qué hago mucha referencia a esto, hermanos? Porque si nosotros entendemos con claridad quién era Lucas para la iglesia del primer siglo, vamos a entender la importancia que tiene su evangelio, ¿no? La importancia que tiene y cómo fue muy bien recibido su evangelio por las comunidades cristianas. No hubo rechazo al respecto. Bien, entonces como conclusión,
de esto, podemos decir que estas breves referencias, aunque breves, perdón, bastan pues para destacar el valor de la obra lucana, la importancia, con su categoría profesional, con un lenguaje, un griego muy, muy elevado, ¿no? Con una simpatía que lo vamos a ver en algunos pasajes de su evangelio, maravillosas, maravillosas, ¿no? Que evidentemente, pues, le queda bien el epíteto de el amado, ¿no? De el amado. Con la fidelidad del compañero que quedó al lado de Pablo hasta el fin. Bueno, ya se los mencioné. Si quieren abundar mucho más sobre eso, les recomiendo esta obra de Charles Swindoll, sobre Pablo. Y si quieren comprar toda la colección, cómprenla y luego me pasan una copia. Muy buena inversión sería comprar el libro de él. Y además escribe de una manera tan sencilla, pero tiene una profundidad muy interesante, hermano. Es un libro muy bien escrito, así es que ampliamente recomendado. Bueno, hay dos testimonios que están en disputa, ¿no? Sobre si se referían o no al apóstol, perdón, al médico amado. Y bueno, no hay una uniformidad en los escritores, ¿no? Los eruditos, al respecto, pero bueno, lo traigo a la clase para que ustedes también lo consideren y que tiene que ver con que el pasaje que aparece en 2 Corintios capítulo 8 versículo 18, que Charles Swindoll, yo lo leí ahí, Swindoll, yo lo leí con él, decía que sí, que es altamente probable que este pasaje se haya atribuido o se haya escrito pensando en Lucas, ¿no? Sobre todo considerando esto, que Lucas era muy amado, muy reconocido, y que Pablo, bueno, no lo escribe, no escribe el nombre, solamente dice el hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias, que aparece en segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 18. Como les digo, creo que no podemos poner un nombre, pudo haber sido cualquiera, Marcos o qué sé yo. Pero bueno, hay muchos defensores que ven en este pasaje a Lucas, y si Lucas estuviera allí, ¿no? En vez de decir el hermano, dijera Lucas, bueno, no estaría de más, no sería sorprendente que eso fuera, porque ya vimos que Lucas adquirió una figura muy importante en las iglesias del primer siglo. Pero no lo tenemos, no sabemos quién sea, solamente sabemos que hubo alguien muy importante para las iglesias, muy, muy importante, porque todas las iglesias lo reconocían como tal, este personaje, pero si le podemos dar el título a Lucas, creo que no haríamos mal. Y el segundo tiene que ver con la misma segunda carta a los Corintios, pero ahora capítulo 18, versículo 12-18. Este sí ya es un poco más debatible, me parece, ¿no es cierto? Porque muchos autores ven en esta referencia a Lucas como hermano de Tito. Tito también era griego. Tito también tuvo un papel muy importante. Desafortunadamente, pobre Tito, lo hemos desvalorizado porque del que más hablamos es de Timoteo que de Tito, ¿no? Pero no, Tito tuvo un ministerio enorme, grandioso, ¿no? Y entonces, cuando dice, rogué a Tito y envié con él, hay versiones que dice, lo traducen como, y envié con él al hermano, al hermano. Pero hay otras traducciones que reconocen que hay manuscritos antiguos que se traduce como su hermano. Rogué a Tito y con él envié a su hermano. Y bueno, muchos ven en esto a Lucas, pero bueno, eso ya sería muy debatible, ¿no es cierto? Así que lo vamos a pasar por él. Solo lo quise traer a la clase porque hay varios, estuve leyendo al respecto y bueno, hay algunos que defienden que eso pudo haber sido. No sería tampoco complicado aceptarlo.
bajo ninguna circunstancia. Sí, si queremos resaltar la figura de Lucas, pero bueno, de una, yo podría decir que sí, Lucas se ganó a pulso este reconocimiento en las iglesias. Bien, pasemos a otro tema. Ya hablamos sobre el autor, vimos las evidencias externas, las evidencias internas que tienen que ver con las notas biográficas de Lucas. Toquemos ahora el valor histórico que tienen los escritos lucanos. Si es que tiene un valor histórico. Ustedes saben que Lucas, como buen historiador, va a plantear muchos hechos históricos propios del primer siglo. Ajá. Que evidentemente pueden o no encontrar apoyo en las informaciones extrabíblicas de los historiadores romanos o de los historiadores griegos. Pero Lucas, hermanos, Lucas está muy bien parado, diríamos, en esos términos, muy bien parados en cuestiones históricas. Muy bien parado. Aunque, aquí viene la situación, ¿cierto? Lucas habla de su método de investigar los hechos y de redactar su historia en el prólogo. Por eso el prólogo es fundamental. El prólogo, hermano, siempre es la información previa donde encontramos al remitente, al remisario, el saludo, el mensaje, el propósito de la carta y los deseos de bendición. Todos estos rasgos son muy propios de los escritos que se hacían en aquellos tiempos. Hoy ya no conocemos eso, ya esto se ha olvidado mucho, ¿no? Pero en aquellos tiempos la literatura iniciaba así, ¿no? Identificando al remisario, al remitente, el propósito del mensaje, el saludo, las bendiciones, etc. Entonces, Lucas, como buen escritor, diríamos, porque esto no lo encontramos ni en Mateo ni en Marcos, solo en Lucas, dice en su prólogo, ¿no? Que él tuvo una fuente de información, porque evidentemente, hermanos, Lucas no conoció a Jesús. No conoció a Jesús. Al menos no lo conoció históricamente, ¿no? No lo conoció. Jesús ya había muerto, ya había ascendido a los cielos cuando Lucas se convierte al cristianismo. Pudo haber oído hablar de Jesús, es muy probable, pero al menos no hay una base sólida que nos diga que Lucas haya tenido contacto con Jesús. Entonces él, como un historiador antiguo, ¿no? Va a las fuentes orales, los testigos oculares. Y él lo plantea muy bien en su evangelio cuando dice que la fuente de su información, los hechos que él va a poner en orden, que le dice a Teófilo, ponete el cinturón de seguridad porque te voy a presentar los hechos que ocurrieron, ¿no? Tal como nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares de ellos y ministros de la palabra. Entonces, la fuente que va a utilizar Lucas, hermanos, es los testigos oculares. Encontrarán mucho mayor información sobre este aspecto en este libro que les planteé. Y Lucas, hermanos, es muy probable que en algunos viajes misioneros, cuando no acompañó a Pablo, haya tenido la oportunidad de viajar por toda la Judea, recorriendo los lugares donde se dice que el Señor obró, dijo, ministró, etcétera, y tratando de buscar los personajes a los que pudo haber sanado el Señor, a los personajes a los que pudo haber entrevistado, haberles dicho algo, ¿no es cierto? Y entonces él fue recogiendo toda la información y de ahí basa su evangelio. Marcos lo hace en los recuerdos de Pedro, Mateo lo hace de su propia experiencia y Lucas lo hará desde ir a recorrer los lugares años después para establecer su propio evangelio. Entonces, la garantía última de la veracidad de lo ocurrido, de la verdad de lo que pasó, depende de estas declaraciones de los apóstoles testigos, ¿no? Y bueno, como médico tendría la facultad económica para viajar. También viajar en el primer siglo no era cualquier cosa, ¿no? Requería mucha plata. Y se cree que, bueno, Lucas tenía, ¿no? Para hacer estos viajecitos
tuvo que haber tenido plata. Entonces, él dice, lo que yo te voy a decir no es lo que a mí se me ocurrió, sino más bien, yo fui y pregunté. Y la verdad de lo que ocurrió está basado en esos testimonios de las personas que vieron, que escucharon, que estuvieron presentes, ¿no? Que en muchos casos fueron los ministros de la palabra que el Señor autorizó para transmitir la verdad en cuanto a su persona y obra. No dudo que Lucas haya tenido contacto con Pedro, o sea, que haya ido a hablar con él, no lo dudo, bajo ninguna circunstancia. Porque Pedro se movía más en los ambientes de Judea. Los demás discípulos, según las tradiciones que sabemos, empezaron a viajar a Egipto, a la India, a Siria, empezaron a recorrer por todos lados. Yo no dudo que Lucas haya tenido la oportunidad de tener contacto con los apóstoles del Señor, ¿no? Y vuelvo a repetir, con todo un montón de gente que conoció. Recuerden que los evangelios nos narran historias donde hay 4,000, 5,000 personas, ¿no? Entonces, había para aventar para arriba, para ir armando la historia. Lucas llegó a tener oportunidad de investigarlo todo con exactitud desde el principio. Por eso Lucas abre su evangelio con el nacimiento de Jesús. Y como resultado de su labor de interrogar a testigos oculares, y algo muy importante que quiero resaltar aquí, hermanos, es que él tampoco desprecia lo que está escrito. Ojo, Lucas conoce el evangelio de Marcos y también conoce el evangelio de Lucas. Los conoce. Pero eso no lo limita a que él haya ido a investigar básicamente si lo que había sido escrito podría haber sido corroborado con el testimonio de las personas, ¿no? Y entonces se la dirige a Teófilo. Como hemos dicho, hermanos, Teófilo pudo haber sido un hermano nuevo, convertido, si pensamos que fue un personaje histórico, que seguramente era alguien muy importante por la expresión oficial que hace Lucas diciéndole excelentísimo Teófilo. Esta es una expresión que denota un tanto respeto a alguna investidura como es importante que haya tenido Teófilo. Y bueno, al tener plata, Teófilo, tener este puesto importante, no sabemos si en el gobierno, en la administración pública, bueno, podría hacer copias de este escrito y distribuirlo entre sus amigos como para que todos los que leyeran el Evangelio de Lucas pudiesen conocer de primera mano el orden de los hechos que nos transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares. Por eso la importancia de Teófilo como un personaje histórico para la propagación del Evangelio de Lucas. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, en esta clase algunos rasgos que nos van a hacer decir o nos van a hacer pensar o llegar a la conclusión del por qué Lucas era un personaje muy amado. Tal vez no lo hemos notado, ¿no? No lo hemos notado, porque bueno, sí, a veces cuando leemos Lucas solamente leemos un pasaje aquí, un pasaje allá, y pocas veces hemos hecho todo, hemos visto el paneo general del Evangelio. Y por lo tanto nos hemos perdido de la belleza que este Evangelio representa. Bueno, antes de eso, vamos a tomar el receso para no quedarnos a la mitad. Antes de irnos al receso, quiero preguntar si existe alguna pregunta, si vamos bien hasta acá, si tienen alguna duda de lo que hemos planteado hasta este momento. Si he sido claro con los conceptos. Muy bien, si no hay ninguna duda o demás, entonces vámonos al receso, hermanos, y vamos a volver
para ir, y vamos a tejer algo lindo, hermanos. La idea es que tejamos algo lindo. ¿Viste que cuando alguien teje tal, pues no se le ve nada lindo cuando empiezan las primeras puntadas, pero ya cuando une todo, wow, uno dice, maravilloso. Así es que volvemos a eso. Dios los bendiga. Vamos al receso. 10 minutos.